Buenas noches, chicos. Buenas noches. No sé si estarán escuchando y viendo bien, por favor. Sí, se escucha. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Paredes y Rosel tienen su cámara activada. Por favor, desactívenla. Hay alguien que tiene, Salame y Paredes tienen su cámara, Salvatierra, perdón. Y Paredes tiene su cámara activada. ¿Está presente Paredes? Sí, estoy presente, ingeniero. Por favor, desactiven su cámara, Salvatierra, para que no me ocupe un espacio sobre la información que vamos a pasar, chicos, que estamos compartiendo. Gracias. La clase de hoy, al final de la clase hay algunos que han entrado incluso con las características. Hay un Huawei con las características de su teléfono. Por favor, no le voy a poner presente si me ponen primero su nombre y luego sus apellidos. No les pongo presente, chicos. Los he admitido, pero cuando tome lista no les voy a poner presente, porque varias veces le he dicho, por favor, que para poder admitirlo más rápidamente es mucho más fácil por abecedario. Y como mi lista la tengo por abecedario, no por el abecedario de los nombres, sino por el abecedario de los apellidos, entonces tengo que estar buscando letra por letra, por favor. Lo que vamos a ver ahora son elementos simples de suspensión. En realidad los elementos simples de suspensión son muy comunes en la máquina de elevación. Son elementos, como su nombre lo indica, muy sencillos, que han sido estudiados exhaustivamente para poder evitar accidentes. La estadística demuestra que la carga, una vez tomada, es muy difícil que se desprenda. Y el elemento simple de suspensión hace de que la carga sea firmemente tomada. Entonces se evita tremendamente lo que es la posibilidad de un accidente. Esa es la misión. Además, ahorran, produce un ahorro considerable, de mano de obra, que es muy apreciada en los países desarrollados, la mano de obra, puesto que se paga por horas. Y son muy fáciles de maniobrar, muy fáciles de transportar, muy fáciles de llevar, muy fáciles de ubicar, y en consecuencia, todos aquellos que se dedican a la explotación de máquinas de elevación han desarrollado este tipo de mecanismos simples de suspensión. El líder de todo, la verdad, además ahorran
justamente, ¿no es verdad?, el rendimiento del aparato de elevación, puesto que se eleva rápidamente la velocidad de amarre de la carga, es decir, el tiempo que yo demoro en enganchar y en desenganchar la carga, que siempre es moroso de por sí, ¿no es verdad? Y de cualquier manera deben cumplir ciertas condiciones, ¿no es verdad? En primer lugar, para poder enganchar la carga debe ser en el menor tiempo posible. Deben ofrecer todas las garantías de seguridad los mecanismos de suspensión. Se adaptan, han sido desarrollados un mecanismo de suspensión para muchos tipos de cargas especiales. Deben adaptarse a ellas, ¿no es verdad? Obviamente deben cuidar las mercancías y deben ser ligeros y muy fáciles de maniobrar. El líder de todo, volviendo nuevamente al tema, es el gancho. El gancho es un elemento que está en muchísimas máquinas de elevación, especialmente en las grúas. El gancho es un elemento giratorio, puede girar 360 grados sobre su propio eje. Posee varias partes. En primer lugar, posee muchas veces una parte recta llamado cuello del gancho. Un lugar donde se asienta otro elemento simple de suspensión que viene conocido con el nombre de asiento del gancho. Culmina en una punta. Y obviamente, desde el cuello del gancho hasta la punta del gancho, ¿no es verdad?, hay una distancia, y esa distancia se llama garganta del gancho, que debe estar diseñada para que me permita acceder fácilmente con la carga. Y además posee un seguro. No hay actualmente ganchos, o sea, no se desarrollan en la actualidad ganchos que no posean seguro, hasta los más pequeños ya poseen seguro. El seguro cumple una función vital hasta tal punto que no se permite la operación de un gancho que no posea seguro o que no tiene previstos los aditamentos en el momento de su fabricación para podernos, ¿verdad?, montar posteriormente un seguro. Y obviamente tiene muchos movimientos, tiene marquillas también, marquillas que me permiten estivar la carga con seguridad. Como pueden observar ustedes, 45 grados tiene en el lado derecho y en el lado izquierdo. Quiere decir que la carga no es conveniente izarla si lo que va colgado supera los 90 grados respecto a la vertical. Obviamente, el gancho es un mecanismo de seguridad. Este mecanismo de seguridad requiere una verificación luego de su construcción. Esa verificación se realiza por parte del gancho. Lo primero que se verifica, y lo vamos a hacer rápidamente, es el cuello o parte recta del gancho, o el vástago del gancho. Observen que el cuello posee varios diámetros. Posee un diámetro donde va una tuerca que lo fija firmemente a la máquina de elevación, y posee otros tipos o otras dimensiones de su diámetro. Normalmente, si yo corto el gancho en el cuello, el corte me va a dar una sección circular. Obviamente, si yo observo la carga, que en todo caso es Q, la carga está graficada en rojo, la carga a levantar, la línea de acción de la carga pasa justamente por el baricentro del gancho. Y en consecuencia, para poder verificarlo, lo primero que debo pensar es ¿a qué esfuerzos trabaja? Esa es la primera pregunta que yo me hago cada vez que voy a verificar cualquier tipo de mecanismo. ¿A qué esfuerzo trabaja esa parte del mecanismo? Si es que la carga pasa por el baricentro del gancho, entonces rápidamente saco la conclusión que el vástago del gancho, que pasa por el baricentro del cuello del gancho, solicita a este sector recto a la tracción pura. Quiere decir que el cuello del gancho trabaja a la tracción. Voy a verificar en consecuencia a la tracción. Utilizo
La fórmula elemental de la resistencia de materiales que me dice que la fatiga es igual a fuerza dividido área. Va a ser la fuerza es la carga Q dividida el área, pi por d sub 0 al cuadrado sobre 4. Esa es el área, por definición, ¿verdad? De tensión o de fatiga. Observen ustedes que me están marcando un diámetro muy particular de sub 0, porque tengo que ponerme en el caso más desfavorable. Debo elegir el diámetro más pequeño del gancho. Elijo de sub 0, que es el diámetro más pequeño del mismo. De esa manera queda perfectamente verificado. Saco un valor de la fatiga y debe estar entre 500 y 800 kilogramos por centímetro cuadrado. Los 500 kilogramos se utiliza para cargas pequeñas y los 800 para cargas mayores. El método de fabricación del gancho es la horca. Solo los ganchos muy pequeños para cargas muy elementales son fabricados a través del método directo de fundición, es decir, que desde la fundición lo mandan a la utilización. Pero para cargas considerables, 500 kilogramos, la verdad, por centímetro cuadrado, es necesario que el gancho sea fabricado mediante el método de fabricación que es la forja y que es el método más seguro para lograr un mecanismo seguro. Resumen, ¿qué estamos verificando? La parte recta. ¿Qué se llama la parte recta? El cuello vástago del gancho. ¿A qué trabaja? Trabaja la tracción pura. ¿Por qué? Porque el baricentro de la carga, o mejor dicho, la línea de acción de la carga o la fuerza que solicita esta parte recta, pasa por el baricentro de la parte recta del gancho. ¿Qué empleo? La fórmula elemental de la resistencia de materiales para la tracción. Luego debo verificar la parte curvada. La parte curvada, la carga Q, la línea de acción de la parte Q no pasa por el baricentro de la parte curvada. Y en consecuencia voy a despreciar el efecto de la curvatura. Y si observo la carga Q, hace que elijo dos sectores, un sector 1 y un sector 2. Analizo el sector 1. La carga Q, como no está en el baricentro del área representativa de la sección de la parte curva del gancho, en consecuencia trabaja la flexión. Y la flexión solicita a las moléculas que se encuentran en el punto 1 a la tracción. Quiere decir que, y eso es muy importante, es un esfuerzo combinado, flexión y tracción. Pero sin embargo en la parte 2, Q va a solicitar a las moléculas que se encuentran en la parte 2 también a la flexión. Pero en todo caso, las moléculas del material que es acero en el punto 2 se están juntando entre sí. La flexión produce una compresión. Otro efecto combinado. Calcularemos en consecuencia el momento flector para luego calcular la fatiga a la flexión. El momento flector, la verdad, va a ser M sub F, lo llamo, va a ser la carga por el brazo de palanca porque es un momento, y va a ser la carga por la distancia desde la carga hasta el baricentro de la sección. A sobre 2 más E1. ¿Qué es A y qué es E1? Veremos entonces. A es la distancia, o mejor dicho, el diámetro del cable. A sobre 2 será esta distancia desde el centro del diámetro del cable hasta el punto 1, más E1. E1 es la distancia desde el punto 1 hasta el baricentro de la sección. Ese será el momento flector, la distancia desde el baricentro hasta el centro del cable, o hasta el centro del asiento del gancho, para decirlo más propiamente. Y luego, la fatiga va a ser el momento flector dividido el módulo resistente, donde el módulo resistente está en función del momento de inercia. Y la compresión va a ser el momento flector dividido el módulo resistente en el punto 2. Bien,
para el punto 1 y para el punto 2. Y la tracción pura va a ser igual a carga dividida área. ¿Qué área sería? F sería el área. El área es el área rayada. Y observen ustedes que el área rayada es un trapecio. Y ese trapecio ha sido construido profusamente por los fabricantes del gancho, porque dado de que el punto 1 trabaja a la flexión y tracción, es la parte de mayor solicitación y en consecuencia la base mayor del trapecio debe ir respecto al punto 1. Pero el punto 2 trabaja la flexión y compresión, es la menos solicitada. Quiere decir que en el punto 2 irá la parte menor o la base menor del trapecio, dado que es la menos solicitada. De esa manera se consigue un gancho más liviano. En realidad, todos los ganchos, la parte curvada, si es que yo la corto y obtengo su sección transversal, ella no es redonda ni es cuadrada, sino es en forma trapecial. Con lo cual consigo yo un ahorro sustancial del material y en consecuencia consigo también, ¿verdad?, un costo menor respecto del gancho. Resumen, la parte recta, tracción. La parte curvada, flexión y compresión en un punto, flexión y tracción en otro punto. ¿Cómo es la sección si yo corto la parte curvada? Trapecial. ¿Dónde va la base mayor del trapecio? En el punto 1, en la sección más solicitada. La base menor irá en el punto 2, la sección menos solicitada. Y obviamente debo obtener la fatiga total, y la fatiga total viene a ser la contribución de la solicitación debido al momento flector y debido a la tracción pura sumada para la tracción y restada o subtraída para la compresión. Esa sería entonces la propia fabricación, o mejor dicho, verificación del gancho, en el cual se emite una fatiga a la tracción entre 600 a 700 kilogramos por centímetro cuadrado, ya sea de que vaya a ser utilizado para cargas pequeñas o para cargas considerables. Hay muchos tipos de ganchos. En realidad hay un gran abanico de tipos de gancho. Uno muy popular era este tipo de gancho, se conoce con el nombre gancho de ojo. Bien. Y los ganchos simples, como este gancho de ojo, la verdad, se utilizan hasta 250 toneladas, según la norma alemana DIN 687. Bien, la norma DIN 688, también alemana, me legisla sobre todo los esfuerzos admisibles y las propias inspecciones que posteriormente vamos a ver cuáles son, que se realizan luego de un periodo de utilización respecto del gancho. Ahí tienen gancho. ¿Verdad? Aquí tienen el gancho, fíjense que tiene una sección trapecial, posee un seguro, posee su cuello, posee su parte curvada, posee la distancia de su garganta. Él irá colgado en un aparejo. El aparejo está constituido normalmente por poleas. Este conjunto de poleas desde las cuales va colgado el gancho se conoce con el nombre de pasteca. En estas poleas obviamente se va a envolver el propio cable metálico. Hay ganchos, todos los ganchos, este es un gancho de ojo que posee un seguro. Fíjense, el seguro es muy amplio para poder ser fácilmente maniobrable. Hay unos ganchos muy especiales como los que se utilizan en las acerías, los cuales no están fabricados en forma sólida, o sea, de una sola pieza, sino que ellos están fabricados por la unión tipo sándwich de placas metálicas, entre las cuales se interponen, desde la una respecto a la más cercana, se interponen materiales adiabáticos que no permiten el paso del calor. Se fabrican de este tipo de placas porque, como están expuestas, esto se utiliza en las acerías, como están expuestas a calor radiante, entonces si alguna de las placas se rompe, se fisura o colapsa, entonces el gancho puede seguir en servicio
y posteriormente yo lo desmontaré y cambiaré la placa que ha sufrido un daño debido al uso propio del mecanismo. Por encima de las 250 toneladas se utiliza un gancho doble. Observe que el gancho remata en la parte superior del cuello en una rosca donde irá una tuerca. Esta rosca es irreversible. Quiere decir que la rosca del gancho posee filetes muy amplios que no permiten el giro propio de la tuerca, con la cual se asegura el gancho, la verdad, a la pasteca. A la pasteca. Esta tuerca está perfectamente normalizada, legislada por la norma y todo su propio mantenimiento que se le realiza posteriormente. Este es un gancho muy difícil de verificar porque obviamente es hiperestático, ¿verdad? Aquí vemos los ganchos dobles. Hay toda una serie, la verdad, de figuras que enseguida vamos a ver respecto de gancho doble. Ahí tienen un gancho. No quiere decir que los ganchos son los que vamos y obtenemos ahí en el Alto San Pedro. Obsérvense la comparación de ese gancho, ¿verdad? Para una barcaza que puede levantar hasta 5.000 toneladas. Y lo estamos comparando con operarios que le están haciendo acciones de mantenimiento al gancho. Es una barcaza que es de los países nórdicos, del norte de Europa, perdón, de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca, que tiene su agenda vendida por 2 o 3 años, está ocupado por 2 o 3 años. Sirve para montar plataformas petroleras. Ahí tienen el mismo gancho. Fíjense que este gancho está fabricado por una firma de gran reputación, una firma norteamericana, McKinsey. McKeak se llama. Observen ustedes la gran cantidad de cables metálicos que rematan en la gran cantidad de poleas que posee la pasteca. Bien, y la gran estructura, en realidad, parece un gran barco de guerra, hasta 5.000 toneladas. El gancho, habíamos dicho, aparte de poseer un seguro, posee 2 marquillas que me permiten leer una vez leídas las especificaciones técnicas, saber las dimensiones que tiene la garganta del gancho. Porque posteriormente vamos a ver que el gancho, la garganta puede, con el uso, puede variar de dimensiones y es necesario saber eso rápidamente. Y aquí podemos observar su gran rosca amplia con la cual el gancho es fijado al resto de los mecanismos y su gran seguro y las marquillas que me dan los 45 grados. Él va montado sobre un mecanismo que le permite un giro de 360 grados. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos observar en la misma microfotografía. La tuerca que va fijada sobre, que va hermanada a la rosca de la espiga del gancho, es asegurada a través de un pasador, de un seguro. Jamás debe ser reemplazado este pasador por otro elemento que no sea el que ha sido exprofesamente fabricado por el fabricante propio del gancho. No es conveniente jamás, la norma lo prohíbe exprofesamente, poner una barra cualquiera de hierro. Muchos de ellos, en algunos casos, se han detectado en la inspección del gancho que han puesto un retazo de electrodo para ser soldado. La rosca debe ser evaluada permanentemente. La longitud de este seguro debe tener una longitud tal, al menos de una dimensión que abarque desde una cara de la tuerca hasta la cara contrapuesta, dado que las tuercas son sextavadas, es decir, tienen 6 caras, es un hexágono. Nunca la tuerca se debe deteriorar. Si por alguna
razón observamos un deterioro superior al 15-20% debido a la corrosión de las medidas originales de los filetes de la rosca del vástago, de la espiga del vástago. Él debe ser sacado inmediatamente fuera de operación. Jamás se debe practicar ningún tipo de maquinado de aquel que hubiese logrado el fabricante. Nunca se debe perforar por ninguna razón la espiga. Bien, como el gancho debe girar los 365 grados y el giro debe ser muy, muy suave, existen destorcedores. Quiere decir de que el gancho, fijado por su tuerca, puede girar sin aplicar un gran esfuerzo los 365 grados. Puede realizar un giro completo el gancho. Este mecanismo de unión, no es verdad, permite el giro. Muchos de ellos, para evitar realizar mayores esfuerzos, los destorcedores poseen rodamiento de bola o rodamiento tipo esférico, que le permiten un giro con mucho menor esfuerzo. Se conoce con el nombre de destorcedor. La inspección del gancho debe ser escrupulosa, ¿no? A tal punto que los que explotan la máquina de elevación cada año hacen una inspección. Y esa inspección, muchas de las empresas explotadoras de este tipo de mecanismos no permiten que el propio personal que trabaja en la compañía realice la inspección. Realizan una auditoría técnica contratada a terceros. Cualquier tipo de imperfección, cualquier tipo de corrección que se hubiese hecho sobre el gancho, necesariamente debe quedar perfectamente anotada en un formulario especialmente diseñado para tal efecto, y esa información debe ser guardada escrupulosamente para que la futura inspección tenga en cuenta las imperfecciones y las correcciones que se han tomado. Si existiesen grietas, fracturas, cortes, canales, cualquier tipo de estos defectos, se puede corregir fácilmente puliendo el gancho. Se agarra una piedra esmeril y se pule el gancho, pero jamás el desgaste debe ser superior al 10% del tamaño original que tuviese el gancho. Si se encuentran fracturas, las fracturas son defectos mayores que la grieta, el gancho debe ser inmediatamente retirado, sin pensarlo, por más que tenga un valor cuantioso. El asiento, esta parte de acá, se desgasta. Su desgaste no debe ser superior al 10% de la medida original. Y además el seguro debe estar en perfectas condiciones. Cualquier contratiempo que posea el seguro, de que él no pueda retraerse fácilmente, de que él no tenga una operación muy suave, de que tenga algún defecto como fisura o fractura, el gancho debe ser sacado de servicio y es reparado respecto a su seguro. Jamás se debe corregir ningún defecto del gancho a través del método de soldadura. Nunca. Porque hay algunos usuarios que si ven una gota de soldadura sobre el gancho, suponen que él ha sido reparado a través del método de soldadura y no utilizan más el gancho. Nunca. La norma prohíbe expresamente la reparación del gancho. Digamos, si se supera el asiento más del 10% de desgaste de su medida original, yo relleno y luego pulo y le doy la forma que tenía original a través del método de soldadura. Eso está absolutamente prohibido, porque obviamente la soldadura es un método que se realiza en caliente y en consecuencia la estructura cristalográfica lograda por la fundición y por la forja, debido a que se ha calentado, queda absolutamente distorsionada. Ahí están las zonas de desgaste.
La zona A, que es la punta, no requiere reparación, porque casi nunca se desgasta. La zona B se admite hasta un 10% del desgaste de la dimensión original. La zona C, hasta 5% de desgaste. Y la zona D, que es toda esta zona, hay que ver el cuadro, ¿verdad? Del tamaño mínimo de la roca, dado que la espiga del gancho normalmente va rocada, cuando el gancho no es de oro. El seguro del gancho es un elemento vital. En realidad, no se puede operar un gancho que no posea el seguro. El seguro no tiene la misión, vamos a ver acá. El seguro no tiene la misión de permitir que la carga se zafe después que yo la he levantado. Vuelvo a repetir, no es que el seguro me sirve para no permitir que la carga se salga, se zafe, se escape después de haberla levantado. Ella queda firmemente asentada sobre el asiento del gancho. Sino es antes de las operaciones de levantamiento. Muchas veces se hacen acciones de acercamiento y en consecuencia hay un jaloneo del cable o de la cadena que va acá y entonces el seguro impide de que eso se produzca. El seguro está compuesto de varias partes, como podemos observar acá. Está compuesto de un cuerpo. Este cuerpo está hecho de chapa de acero galvanizada, donde lleva la marca del fabricante del seguro. La verdad, obviamente es acero, chapa de acero. Posee un resorte de un alto coeficiente de restitución. Posee un perno con su respectiva tuerca que es fijada o asegurada a través de una chaveta. El método de cómo se monta es precisamente este. Primero se para el gancho, se coloca un gancho inclinado aproximadamente un ángulo de 45 grados. Luego, ¿verdad?, se colocan el espiral, o sea, el resorte del gancho sobre el elemento que va a ir montado, lo que es lo mismo una leva, hacia arriba de la punta del gancho. Luego de colocado el seguro, ¿verdad?, en el gancho, se desliza el cuerpo para poder presentarlo sobre la leva y para que quede firmemente asegurado a través del resorte. El resorte tiene la misión de asentarnos, ¿verdad?, como lo podemos observar acá, de asentar el cuerpo respecto de la punta del gancho. Tenerlo firmemente asentado. Luego de eso, luego de eso se alinean ambos agujeros, tanto del resorte como del cuerpo del seguro, se inserta el perno y se coloca la tuerca para posteriormente poner la chaveta. Bien, hay que, nunca se debe usar un seguro deformado o doblado. Si el seguro tiene algún defecto, todo el gancho sale fuera del servicio, ¿verdad? Hay que siempre asegurarse que el seguro empuje firmemente el cuerpo respecto de la punta. Bien, y nunca se debe montar la carga sobre el seguro. Jamás. La carga debe ir perfectamente asentada sobre el cuello del gancho. Ninguna de las patas, ¿verdad?, de la helinga que vamos a ver la clase que viene, deben ir montadas sobre el seguro. Pueden ocurrir, se puede zafar la carga y de esa manera desequilibrar completamente la máquina, o sea, la máquina en su conjunto, o permitir el desprendimiento de la carga produciendo accidentes gravísimos. Bien. Los equipos de gancho, antiguamente los buques no eran buques portacontenedores. Los barcos en la antigüedad era un casco en el cual la carga iba dentro del buque, bajo
una plataforma, una tapa que tenía el casco llamada cubierta del buque o cubierta de la nave. Antiguamente, las máquinas de elevación debían meterse dentro, por debajo de la cubierta, para ser enganchadas y luego izadas a través de la máquina de elevación. Antiguamente, y esto se lo he traído simplemente por curiosidad, este es un gancho especialmente diseñado para esos efectos. Observen que él cuelga de una cadena muy fuerte y tiene un contrapeso. El contrapeso tiene la forma de una gota de ojiva, porque cuando se hizo el gancho podía chocar con la cubierta, la tapa de la cubierta, y entonces ello no permitía que ella se trabe, sino resbalaba. Y además era un contrapeso que hacía de que todo el sector de los cables de acero de la máquina de elevación, todo ese sector de cables de acero quede entensado, para que el operario, el operador de la grúa, pueda tener una perfecta visión respecto, la verdad, en el momento del izaje. Que quiere decir que cuando él está cayendo, bajando, sin carga, los cables metálicos que soportan todo este sistema quedan vivoreados, y en consecuencia eso siempre implica un error para la correcta operación del que maneja, el que tiene el comando de la grúa. Los ganchos van firmemente asegurados a lo que habíamos llamado la pasteca. Existen dos clases de aparejo. Esto se llama aparejo, este conjunto donde va fijado el gancho. Fíjense que el aparejo posee una polea, como la verde. Esa polea gira alrededor de un eje fijo y el gancho va en la parte inferior del conjunto llamado pasteca, donde el gancho tiene un eje llamado traviesa. Y este eje del gancho llamado traviesa es un eje diferente al eje de la polea de la pasteca. En este caso especial, cuando el eje de la polea es diferente al eje o traviesa del gancho, se llama aparejo largo. Y su nombre está muy bien puesto porque es bastante, de una longitud bastante considerable. Observe que esta es la tuerca del gancho, que está roscada en la espiga del gancho que habíamos visto en diapositivas anteriores. Y ella asienta sobre la traviesa del gancho o eje del mismo. Y interpuesto entre ambos sectores hay un rodamiento de bola que permite el giro del gancho suavemente a los 360 grados para poder orientarlo respecto a la carga. Además, todo este conjunto va protegido mediante un cárter. Ese cárter es metálico, está hecho de placas de acero muy robustas, que ante cualquier eventualidad, cualquier choque, la polea y todos los elementos del gancho queden perfectamente protegidos. Bien, cualquier golpe se realiza sobre el cárter y no sobre los elementos que componen la pasteca. Es lo mismo que el cárter de un motor de combustión interna. La parte de abajo yo choca con una piedra, no me agrede las partes interiores delicadísimas del motor de combustión interna. La traviesa del gancho, obviamente, aquí veo, la verdad, aparejo largo, fíjense la polea, el gancho propiamente dicho, ¿verdad? El eje o traviesa se verifica, fíjense, esta es la pista del rodamiento, este es el eje o traviesa del gancho donde se asientan el rodamiento ¿cómo se llama? De rodillas esféricos o rodamiento de bola. Él trabaja, o sea, la traviesa trabaja la flexión. Su cálculo es muy elemental, se utiliza la expresión de la fricción de fuerza, carga, en todo caso, por distancia dividido 4. ¿De acuerdo?
Ahí tienen fotografía de gancho. Fíjense la cantidad de poleas que posee la pateca. Este es un aparejo largo. El, el eje de todas las poleas es diferente al eje propio del gancho. Aquí vemos también un aparejo largo. Normalmente venden todo este conjunto. La pateca incluye el gancho. El otro tipo de aparejo es llamado aparejo pequeño o corto, donde el eje de las poleas es el mismo que la traviesa o eje del gancho. Por eso este es un aparejo extremadamente apreciado, porque requiere mucho menos mecanismo, es mucho menos liviano y en consecuencia mucho más económico. Vuelvo a repetir, se distingue del anterior aparejo, dado que en este aparejo pequeño o corto, el eje de la polea es el mismo eje del gancho o lo que es lo mismo la traviesa. La traviesa también, el esfuerzo líder es el esfuerzo de la flexión. ¿Bien? Lo puede haber para, en este caso, 2 poleas, lo puede haber para 4 poleas, los puede haber como en las diapositivas anteriores para muchísimas poleas. Otro elemento fundamental es el conocido con el nombre de grillete. El grillete viene a ser un gancho ciego. El grillete es un mecanismo simple de suspensión muy común. Existen el grillete estrictamente cerrado. En realidad, este tipo de grillete se utiliza muy poco, dado que es muy difícil insertarle la carga. Es un elemento extremadamente seguro y extremadamente popular. Este otro tipo de grillete está compuesto por 2 patas y que tiene un eje removible, y esta pieza, si remuevo el eje, cae. Meto la carga y luego cierro y aseguro mediante una chaveta. Obviamente, los más comunes son estos. Existen muchos tipos de grilletes de acuerdo a la carga y al movimiento de la carga que yo voy a propiciar. Existen los grilletes de pernos redondos, que es una U con un agujero en la cual se inserta un pasador. El pasador no es roscado. El pasador es asegurado a través de una chaveta. Existen estas dos, formas de constructiva. Observen ustedes que tiene datos. El primer dato es la firma del, o sea, la marca del fabricante, en letra sobre relieve. Tiene las marquillas de los 45 grados. Y además tiene algo fundamental, la cantidad de peso que se puede levantar con este tipo de mecanismo. Nunca se debe utilizar un grillete si no tiene la firma del fabricante y no tiene eso fundamental, que es la cantidad de peso factible de levantar con este tipo de mecanismo. Este grillete permite solamente cargas verticales. No permiten que la carga gire sobre el pasador. Este otro tipo de grillete, no es verdad, es con perno, ya no con pasador y tuerca. El perno pasa, posee una tuerca y una chaveta para que la tuerca no se desmonte, no salga. Fíjense, aquí está la firma o la marca, el nombre del fabricante, Crossbiz. ¿No es verdad? Las marquillas de 45 grados y obviamente la cantidad de carga que es posible levantar con él. Este permite que la carga pueda deslizar sobre él y puede soportar cargas laterales. Esto es otro tipo de grillete, donde en vez de tener un perno y un perno roscado con su tuerca y su chaveta aseguradora,
el perro directamente asegura sobre el grillete, quiere decir de que esta parte del grillete estaría arroscada. Este tipo de grillete permite la elevación de cargas verticales, laterales, pero no permite el deslizamiento de la carga sobre sí mismo porque corre riesgo de desenroscarse. Y por último, que se conoce con el nombre de grillete de cuerpo ensanchado. Estos ciguelos cortos son de sección redonda. No es de sección redonda, sino el cuerpo propio del grillete está ensanchado. Es muy apto para utilizar eslingas de material sintético que vamos a ver en la clase que viene. Protege la eslinga de material sintético que es muy sensible al corte del material del cual ella está fabricada. También deben inspeccionarse los grilletes, ¿verdad? Deben usarse siempre el tipo adecuado de grillete. Eso es fundamental. El inspector debe tomar el grillete adecuado para ese tipo de levantamiento, ¿verdad? Y luego debe verificar la capacidad de carga del grillete. Nunca se debe utilizar un grillete capaz de levantar una tonelada para levantar 5. Ningún usuario permite el uso de los grilletes, la verdad que no tengan la capacidad en letras sobre relieve sobre el mismo. Si estos agujeros están desalineados, quiere decir que al meter el perno, él tropieza, quiere decir que ha sufrido una deformación el grillete y en consecuencia hay un tropiezo, no entra suavemente el perno, el grillete se ha deformado de tal manera que debe ser desechado. ¿No es verdad? Una forma muy elemental de saber si es que el grillete tiene algún defecto interno es precisamente golpearlo con un martillito. Si el sonido es como una campanita, es muy suave, muy elegante el sonido, entonces no tiene defectos internos. Pero si el sonido es opaco, sí tiene defectos internos. Hay que someterlo a los ensayos radiográficos o de ultrasonido. ¿Verdad? Si es que ha sufrido modificaciones, si es que se le ha agregado soldadura o tiene señales de calentamiento, debe ser retirado inmediatamente del servicio. Y si el desgaste es superior al 10%, también debe ser retirado fuera del servicio. Bien, chicos, basta por hoy. Hoy, por ser la primera clase, no les voy a tomar esta. Voy a admitir hay algunos que no los he tomado en cuenta y no los voy a seguir tomando en cuenta si es que no me anteponen primero el apellido a su nombre. Algunos que han entrado con la ¿cómo se llama? Con la característica de su artefacto, tampoco lo voy a tomar en cuenta. Hoy, por ser la primera clase, entiendo que también han ido a ver el partido, no sé cómo habrá sido el resultado del partido, pero las recomendaciones son las siguientes. No me vengan tarde ni me dificulten enormemente el tema de la admisión, especialmente a ustedes. La próxima clase y la clase subsiguiente, obviamente, les voy a tomar lista. No tengo más nada, chicos. No sé si hay alguna pregunta para que ustedes puedan manifestarla. ¿No hay pregunta? Hola, sí. ¿Alguien? ¿Perdón? No, ingeniero, todo se entendió. Ya, esta información se la voy a pasar el día de mañana. Es muy difícil de conseguir este tipo de información. Está en Word por si quieren utilizarla en cualquier otro trabajo. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Traten de imprimirla y guardarla porque es una información que como les digo, a muchos de sus compañeros que ya han pasado por lo que ustedes están por concluir y me han encontrado después en alguna situación laboral, me han manifestado que esta información, como es muy difícil de conseguir, posteriormente les sirve. ¿Bien? Traten de preservarla.
Y nos veremos el martes que viene, o sea, las clases van a ser establecidas para los días martes. La clase que viene daremos el tema de lingas y electrotransportadores. Bien, les deseo un buen fin de semana y será pues hasta el martes que viene a las 2 de la tarde arranco la clase. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos, Hasta chicos. luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.